Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente ahora con la materia de Derecho Civil. Sale el profesor Simón Peralta Anzástiga y vamos a entrar con un nuevo tema. Un nuevo tema dentro de Derecho Civil, ya que pues hemos visto a grandes rasgos todo lo relacionado con los sujetos del derecho, con el derecho de las personas como parte del derecho civil. Como parte del derecho civil vamos a ver ahora el famoso derecho familiar. Las relaciones que existen interfamiliares o la relación que existe entre los integrantes de la familia y que por tanto debemos de regular o debe de regularse, porque insisto compañeros, lamentablemente los seres humanos no sabemos convivir, no sabemos vivir en sociedad. Es obvio que no nos gustan las leyes, no nos gustan, bueno, al menos como estudiantes ustedes pues sí les gustan, pero en sí como instrumentos que nos regulen, que nos digan lo que debemos de hacer, pues no tan fácilmente lo aceptamos. Mucho menos aceptamos que un agente de tránsito, un policía nos esté diciendo lo que debemos o lo que no debemos de hacer, y más si estamos de mal humor, pues olvídate. Pero si en ciudad no sabemos convivir, lamentablemente, y esto es muy triste, tampoco sabemos vivir en familia, tampoco sabemos regularnos dentro de la familia. La prueba es que hay una gran cantidad de divorcios, lo que alguna vez fue amor, lo que alguna vez fue cariño, lo que alguna vez fueron cosas, como siempre hay cosas bonitas, pues se convierten en tormentos, se convierten en pesadillas, se convierten en cosas desagradables. Por tanto, hay que reglamentar, ¿por qué? Porque los cónyuges, si hay hijos, no se van a poner de acuerdo. Ambos quizás van a pelear la patria potestad, es que tu familia es una, etcétera, les va a enseñar malas mañas, es que tu hermana es aquello, y pobre de mi hija va a aprender sus mañas de tu hermana, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber un intermediario, una ley que reglamente todo este tipo de situaciones, precisamente para evitar que el problema llegue a extremos y como ha llegado en algunos casos, pues al homicidio de alguna de las partes. Los feminicidios son prueba clásica de ello. La gran cantidad de atentados en contra de la vida de las mujeres por aspectos machistas, misóginos, usted quiera, y que esto ha provocado, por tanto, que el derecho civil se cree una rama muy especial llamada derecho familiar. Tan es así que muchos especialistas han abogado, han pedido porque el derecho civil, pues justamente, perdón, el derecho familiar se independiza, se convierte en una rama independiente, autónoma del derecho civil, pero pues todo esto implica lo que viene siendo la vida en familia. Si socialmente nos quejamos o señalamos que hay problemas dentro de la ciudad, pues imagínate dentro de la familia, donde se supone nos debe haber, los hay. Y los hay tantos que, vuelvo a repetir, ya hay una tendencia que trata de separar o de comprar un derecho dentro del derecho civil, pero de manera más autónoma y más independiente, llamado derecho familiar. En dos estados, Hidalgo y Zacatecas, que incluso al lado del Código Civil, ya no como parte del Código Civil, porque todos los códigos civiles, a menos Estado de México, Ciudad de México y de Michoacán, ahorita lo vamos a ver como tarea, todo lo relacionado con la familia está dentro del derecho, dentro del Código Civil. Concretamente, el libro cuarto del Código Civil del Estado de México regula todo lo relacionado con el derecho familiar, o derecho de la familia, como se le conoce. Pero algunos estados han sacado ese libro de ahí, o ese título, esa parte del Código Civil, y han conformado un código familiar. Precisamente para regular únicamente los asuntos vinculados con lo que viene siendo la familia. Son tan grandes, tan vastos, que hay que crear ya un código familiar justamente para plantear este tipo de relaciones. Empecemos pues con una parte más del derecho, ya habiendo visto personas, persona física, persona jurídica, sus atributos, ya habiendo visto algunas características, su nombre, razón, denominación social, domicilio, patrimonio, etcétera. Ya habiendo lo relacionado con los derechos que tienen los sujetos y la gran cantidad de derechos subjetivos públicos, políticos, civiles o privados, derechos subjetivos personales o personalísimos y los patrimoniales. Entre los patrimoniales, derechos subjetivos reales y derechos subjetivos de crédito. Después de haber visto figuras como son
la famosa cuestión del ausente de la persona física y las implicaciones y el proceso o procedimiento que debe de seguir para aclarar la ausencia de la persona y llegar a la famosa declaratoria de la presunción de la muerte, anunciar una nueva parte del derecho civil que es ni más ni menos que el derecho familiar, aunque algunos la llaman el derecho de la familia. Recordemos que el derecho civil es una parte del derecho en general, es una rama del derecho en general y que forma parte del derecho privado junto al derecho mercantil. El derecho privado es el que reglamenta las relaciones entre iguales, entre personas, entre particular con particular, donde ninguna de las personas es mayor autoridad o menor autoridad que la otra. Siempre son tabla rasa. La relación entre un comprador y un vendedor es una relación entre iguales. La relación entre un arrendador y un arrendatario, entre el propietario y el inquilino, es una relación entre iguales, donde ambos están al mismo nivel. Ni el arrendador es la autoridad, ni yo el arrendatario soy el subordinado, ni yo el arrendador soy la autoridad y tú, arrendador, es el subordinado. Es una relación entre iguales. En este derecho privado solo están dos, el derecho civil y el derecho mercantil. Y el derecho civil ya lo estamos analizando. Son varios cursos de derecho civil. Y en esos cursos estamos viendo ahorita derecho de las personas, ya lo vimos, y vamos a empezar a ver el derecho familiar. Derecho mercantil, pues ya llegará el momento en que verás esta otra parte del derecho privado, que es el derecho mercantil. Derecho civil, como lo dijimos, es el que reglamenta, el que regula las relaciones privadas, personales, íntimas que guardan las personas o llevamos las personas dentro de la sociedad. Independiente de vivir en una sociedad y de convivir con un gran número de personas, que muchas nada tienen que ver con nosotros, el derecho civil se aboca únicamente a reglamentar las relaciones privadas, personales, que mantenemos o llevamos todos dentro de una sociedad. El derecho civil, por tanto, siendo una rama del derecho en general y siendo un derecho muy amplio, muy completo, te decía cuando empezamos a ver esta materia, quizás es la rama del derecho la más amplia, tan es así que es la que se divide en varios cursos desde 1 hasta 4. Derecho penal y derecho mercantil en algunas universidades se dividen en dos: derecho penal 1, teoría del delito en general, y derecho penal 2, teoría de los delitos en particular. Algunas escuelas o universidades también manejan derecho mercantil en 2. Derecho mercantil 1, todo lo que viene siendo los sujetos de derecho mercantil, el comerciante, el comercio, sociedades mercantiles. Y para mercantil 2, pues dejan lo que son los títulos y operaciones de crédito, pagareta de cambio, cheque, cuenta corriente, tarjeta de crédito, todo eso. Y de ahí en fuera, pues ya no hay un derecho penal 3, 4, ya no hay un derecho mercantil 3, 4. Ya el derecho civil, como lo vimos al principio, pues depende de las universidades. Algunas están derecho civil 1, 2, 3, 4 y 5, algunas más derecho civil 3, 4. Pero esto habla de la complejidad que representa el derecho civil. Tan es así que el derecho civil lo podemos dividir en derecho de las personas que ya las vimos. Derecho familiar, que lo vamos a ver. Junto con el derecho familiar, el derecho sucesorio y también el derecho patrimonial, donde están los bienes y están los famosos derechos reales. Está también el derecho o la teoría de las obligaciones y el derecho contractual o de los contratos, donde se habla también del acto y del hecho jurídico. En fin, como puedes ver, la gama del derecho o la cantidad de derechos o de conceptos o temas que abarca el derecho civil son tan vastos que se nos vemos en la necesidad de tenerlo que dividir o clasificar en varias ramas. Las ramas de derecho civil, por tanto, son el derecho de las personas ya visto, el derecho de la familia que vamos a empezar a ver, el derecho sucesorio y demás que en su momento los irán viendo también, derecho patrimonial, derechos reales, derecho o teoría de las obligaciones, y el derecho contractual o de los contratos. Cada universidad maneja estos derechos, pues de acuerdo a la forma como quiero hacerle interesante o llamar la atención o hacer que el estudiante se inscriba en su universidad y no en otra. Algunos, como por ejemplo nosotros, en Derecho Civil 1 vamos a ver derecho de las personas y derecho familiar.
Algunas otras escuelas te manejan derecho familiar como un tema aparte o te lo juntan con derecho sucesorio. En fin, es lo de menos el formato, la forma, lo importante es el contenido, los temas que se manejan en cada uno de estos derechos. Empecemos por ver derecho familiar y empecemos por ver, pues, obviamente, lo que es la familia. ¿Qué es la familia? La familia es el núcleo, es la célula o la base de la sociedad. Es el grupo primario, natural, independiente y elemental que inicia con la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes. Los seres humanos somos personas que tenemos necesidades, somos seres biológicos, somos seres constituidos por órganos, aparatos, sistemas, células. Y que por tanto para poder vivir o sobrevivir necesitamos y tenemos una cantidad de necesidades. Alimentación, vestido, calzado, educación, diversión, etcétera. Y que como seres humanos, siendo niños o siendo infantes, difícilmente podemos por nosotros mismos, por nuestros propios medios, satisfacer nuestras necesidades. Somos a menos en las primeras etapas de nuestra vida dependientes al 100%. Y el lugar donde podemos desarrollar o podemos satisfacer esas necesidades es justamente la familia. Es el núcleo primario, el núcleo elemental. El grupo natural que surge en donde los seres humanos, usted y yo, satisfacemos nuestras necesidades. Alimentación, vestido, calzado, diversión, etc. Y este grupo primario, esta célula básica de la sociedad, surge con motivo de la unión de un hombre y una mujer, de personas conocidas como cónyuges, como esposos, como marido, y que también ya hay otras formas de familia, van a constituir ese núcleo, esa base de la sociedad. Por eso se cuida mucho esta figura jurídica de la familia, esta figura social también de la familia, porque al ser la base, el núcleo o la célula de sociedad, si tenemos familias funcionales, tendremos por tanto sociedades funcionales. Si tenemos familias disfuncionales, por tanto tendremos sociedades disfuncionales. Si en una familia hay conflictos entre sus integrantes, no hay respeto entre los hermanos y mucho menos respeto entre los padres con lo que vienen siendo los hijos y los hijos con los padres o entre los mismos cónyuges, sabemos la gran cantidad de problemas que traería a sus integrantes. ¿Sí? Depresión, rebeldía, irritabilidad, antisocial y varias cosas. Y no le conviene a la sociedad que tengamos este tipo de familias disfuncionales, cuyos problemas o situaciones los traspasarían justamente a la sociedad sus integrantes. Y siendo ellos objeto de violencia familiar, siendo ellos dentro de la familia donde se supone el amor, la comprensión debe de existir, y al contrario está todo lo opuesto a ese tipo de ambiente, ese tipo de emociones, solo que sus integrantes dentro de la sociedad también van a tener esa problemática y van a chocar con la sociedad, con sus valores. Y entonces van a crear una serie de problemas pues que obviamente a nadie le conviene. El niño, el joven adolescente, la niña o la mujer adicta o en general los dos. De esta manera la familia es el núcleo base de la sociedad, el grupo humano primario, natural e independiente que inicia con la unión de un hombre y una mujer, con la finalidad es la de satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes. Por eso el derecho civil ha creado esta parte del derecho, precisamente por la importancia que significa esto, y a toda costa trata de evitar obviamente la división del matrimonio, lo que viene siendo el divorcio, a través de las juntas de aveniencia para tratar, o quizás en una última opción, tratar de que los cónyuges lleguen a una conciliación, a un acuerdo y puedan salvar la familia por las implicaciones ya mencionadas a grandes rasgos. Por eso el derecho familiar
Trata de crear instituciones que protejan a sus integrantes, para evitar ellos se sientan que han quedado desvalidos, abandonados, dejados a su suerte, y en consecuencia se conviertan en seres antisociales, rebeldes, agresivos, violentos, que todo su coraje o todo su trauma familiar lo vuelquen en contra de lo que viene siendo la sociedad. Y ahí la importancia de la familia, y ahí también la importancia del derecho familiar. Evolución de la familia. Actualmente la familia ha tomado un rumbo distinto. Tradicionalmente por familia entendíamos lo que era papá, mamá y los hijos. Así de sencillo. Para todos una familia no es sino más que un conjunto de personas conformada por papá, por mamá y por los hijos. Hasta ahí. Sin embargo, el concepto de familia se ha ampliado y se ha diversificado. Ahora una madre y su hijo o un padre y su hijo forman y constituyen una familia. Como también forman y constituyen una familia, una abuela, un hijo y su nieto. O bien conforman una familia los primos. Como vamos a ver, el concepto de familia se ha diversificado, se ha bifurcado, se ha ampliado y comprende no solamente lo que tradicionalmente se entendía como papá, mamá y los hijos. Es más, las uniones de personas del mismo sexo, incluso con niños adoptados por razones obvias, también forman familias. Y también son familias. Y también se les ve como familias. Entonces la unión de dos personas del mismo sexo ya también son familias. Y si se les permite que esas personas del mismo sexo puedan adoptar niños, pues es obvio que esa unión o esa familia de dos personas del mismo sexo con niños adoptados, pues son y constituyen y conforman lo que siendo una familia. Una madre con su hijo, una madre soltera, que solo ha podido con su hijo, pues también es una familia. En consecuencia, como puedes ver, el concepto de familia ha evolucionado, seguramente seguirá evolucionando, sin meternos en la familia nuclear, en la familia, etcétera. Siempre manejémosla de esta manera. El concepto tradicional y el concepto moderno que hoy tenemos de la familia. Concepto tradicional, familia, papá, mamá e hijos. Concepto moderno, actualizado, conforme a las nuevas circunstancias que estamos viviendo, pues la familia se ha ensanchado el concepto, donde una familia también puede ser una madre soltera y su hijo, un padre soltero y su hijo, y consigue una familia. Una familia integrada por la abuela, por el hijo y por el nieto, pues también consigue una familia. Una unión, por aquí no podemos hablar de matrimonio y hablar en su momento oportuno, una unión entre personas del mismo sexo, donde no hay matrimonio, donde no puede haber matrimonio, pero si hay unión entre ellos, y además la ley mexicana, al menos en muchos países, permite que ellos o ellas, con respeto, homosexuales, lesbianas, puedan adoptar niños, pues en consecuencia también constituyen y merecen el rango de familia. Y considerarlos también como familia e integrantes de una familia. El derecho familiar o el derecho de familia o de la familia, como le quieras llamar, o como algunos autores le llaman, derecho familiar, derecho de la familia o derecho de familia, es el conjunto de leyes que regulan la constitución, la organización, el desarrollo y la disolución de las relaciones familiares. Aunque el derecho familiar es un concepto muy corto, ya irlo desglosando, irlo entendiendo e irlo estudiando, vamos a ver que comprende una gran cantidad de conceptos, de vínculos, de relaciones, que hay que ir conociendo, que hay que ir mentalizando, que hay que ir ubicando entre nosotros, compañeros. ¿Sí? ¿Qué es el derecho familiar o derecho de familia o derecho de la familia? Es el conjunto de leyes
que regulan la constitución, la organización, el desarrollo y la disolución de las relaciones familiares, que concretamente está en el Código Civil de cada una de las entidades federativas, aunque algunas de ellas ya han separado esta parte del derecho familiar dentro del Código Civil y lo han puesto en un solo ordenamiento conocido como Código Familiar. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, de derechos y de obligaciones de las personas integrantes del grupo familiar, derivado de lazos del matrimonio, del concubinato o del parentesco. Vivir en familia es e implica una gran cantidad de relaciones jurídicas familiares entre los cónyuges y los hijos y los papás. Y estas relaciones jurídicas familiares son una serie o un conjunto de deberes, una serie de conjunto de derechos y una serie de conjunto de obligaciones a cargo de las personas que integran ese núcleo, ese grupo familiar. Y este núcleo familiar que se conforma o que se integra va a derivar o va a surgir con motivo de la unión o de los lazos de matrimonio, de concubinato o de parentesco. Y de esta manera empezamos a visualizar, pues obviamente todo lo que significa o lo que representa justamente el derecho familiar. Ubicación. Ya lo dijimos al principio, pero no está por demás recordar. Actualmente el derecho familiar es una rama, es una parte del derecho en general, que está regulada por los códigos civiles. Es decir, cada código civil dentro de su contenido, que está dividido en libros, en apartados, en libros, tiene un libro, pues, de derechos reales, un libro de derecho sucesorio, un libro de derecho familiar. Y ese conjunto de libros, pues, se les conoce como el Código Civil. Actualmente el derecho familiar es una rama o parte del derecho civil, forma parte del derecho civil. Y está regulado el derecho familiar por los códigos civiles o se encuentra su regulación dentro de los códigos civiles. Sin embargo, la tendencia es separarse y convertirse en una rama independiente o autónoma del derecho civil. La tendencia actual, dada la importancia, la magnitud y los problemas que se dan dentro de esta situación, es que el derecho familiar debe separarse y convertirse en una rama independiente y autónoma del derecho civil, para que sea regulada por sus propios códigos de lo familiar, como lo es en el caso de los estados de Hidalgo y Zacatecas, en donde ya la parte del derecho familiar ha sido entresacada, ha sido retirada del Código Civil para formar un código especial denominado Código Familiar. Código Familiar del Estado de Zacatecas, Código Familiar del Estado, sí, de Hidalgo. Y además, se han creado sus propios tribunales, compañeros, como lo sabemos. Sabemos que los asuntos o los conflictos entre las personas de carácter familiar se resuelven en lugares especiales, como son los tribunales o juzgados en materia familiar, como es el caso de la Ciudad de México, y que incluso, dado que muchas veces la mujer es la que se dedica solamente al hogar y no tiene por tanto los recursos económicos, ella es la que por tanto no tiene dinero para pagar un abogado. En consecuencia, en esos tribunales se encuentra lo que viene siendo los abogados de oficio, para que de esta manera, a través de este tipo de figura o este tipo de servicio, las personas que no tengan el recurso económico para resolver un conflicto familiar, principalmente pensión de alimentos, donde el esposo se separa y se desliga completamente de darle dinero a la esposa y a los hijos para su manutención. Entonces, con un abogado de oficio,
las personas puedan defender sus derechos y de los suyos. Jóvenes, desde aquí va de una vez una primera tarea. Quiero que investigues en qué otros estados existe también un código familiar. Es decir, han entresacado del Código Civil todo lo vinculado con el derecho familiar y conformado, por tanto, un código únicamente dedicado a los asuntos, temas o aspectos que implica el derecho familiar. Entonces, esta va a ser la tarea. Quiero que por favor me investigues y ya el sábado lo comentaremos. ¿Qué estados tienen, además de su código civil, un código familiar? Sobre todo ustedes que son de la Ciudad de México, del Estado de México y de Michoacán, pues chequen si en sus respectivas entidades federativas, además del código civil, también ya está por separado el código familiar. Es muy importante que estemos actualizados, compañeros. Porque imagínate, vamos a pensar que llevas un asunto familiar por cuestiones X en Estado de Hidalgo, o en Estado de Zacatecas. Si no, pues es un divorcio, pues es una pensión alimenticia, pues es algún asunto pues netamente civil. Y tú muy oriundo, muy presuncioso, es pues sí, pero nada más consígame el Código Civil para yo ver cómo está la legislación y ver qué cambios tiene la legislación de allá con la que yo manejo aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México. Te lo mandan y te espantas porque dices, oiga, el código que mandaron está incompleto, porque no hay nada de lo que me interesa, que es el código, las disposiciones del derecho de familiar o de familia. Y que luego te tengan que decir, bueno, abogados, que están pidiendo el código civil. Yo se lo mandé, pero es que aquí en Zacatecas tenemos un código familiar. Me hubiera pedido el código familiar y se lo mandaba también. Entonces son escenas que tratemos de evitar a futuro, que tú le llegues a cometer precisamente por no estar actualizado. No estar consciente de lo que cómo están dando los cambios. El derecho cambia constantemente, ya lo hemos hablado mucho. Las leyes constantemente cambian, se reforman, modifican, agregan, adicionan, abrogan, derogan, etcétera. Complementan. Entonces, jóvenes, no eches en saco roto el que hagas una costumbre, un hábito, el estar constantemente, diariamente viendo el diario oficial, viendo qué nuevas disposiciones legales, civiles, penales, administrativas, de toda índole hay. Independientemente de las noticias, pero las noticias son eso, son noticias. Pero que no te precisan, no te detallan, ya lo hemos comentado. El uso lúdico de la marihuana. Decían los noticieros, ya se autorizó, la Cámara de Diputados ya aprobó el uso lúdico de la marihuana, pero no se ha convertido en ley porque los senadores todavía falta que den su aprobación y todavía falta que ellos, ya lo vimos en Derecho Constitucional, el proceso legislativo, falta que una vez que siendo aprobada por el Legislativo Federal, se lo manden al Ejecutivo y para que el Ejecutivo lo apruebe y por tanto lo mande publicar, lo mande difundir, divulgar en el diario oficial. Y si el Ejecutivo lo veta, es decir, ejerce el derecho de veto, pues se va a tardar más esta ley entonces en ser vigente, en aplicarse. Y jóvenes, mi mal consejo nunca dejaré de estártelo dando. Acostúmbrate a manejar el diario oficial de forma diaria. Tienes la ventaja, ya lo vas a hacer por internet. En mis tiempos, a manera de explicación, más no de justificación, pues antes había que tenerlo y las grandes empresas estaban suscritas. Entregaba el diario oficial de la federación a la empresa. Pero si no, recuerdo que cuando empecé, pues mi gerente jurídico, mi jefe, me decía, claro, en aquel tiempo era joven, para que no te espantes, te hablo de los años 80. Ahora, joven, ya que va al centro, ya que va a los tribunales, ya que va por ahí, tráigase el diario oficial. Dígale a la señorita que le dé más dinero para que se traiga el diario oficial. Cuando haya cosas importantes, tráigase 2 ejemplares. El diario oficial solamente lo podíamos encontrar en los puestos de periódicos de zonas céntricas del centro. Simplemente lo encontrabas o lo podías comprar en el puesto de periódicos de tu colonia, de tu calle. De hecho, no lo encontrabas, no lo había. Por más que fueras de un puesto a otro puesto y buscaras,
no lo ibas a encontrar. La única forma era ir al centro, ir a zonas como Polanco, en donde podrías posiblemente, en el centro, ahí sí, toda la zona de Catedral, la zona del Palacio Nacional, hasta lo que hoy es Eje Central o lo que hoy es, lo que era San Juan de Letrán, Reforma, y afuera de de los tribunales, de los juzgados, en los puestos, ahí lo encontrabas, no había pierde. Y cuando se llegaba a agotar, porque también se llegaba a agotar eso también, la otra opción era irte a Bucareli, ahí donde está la Secretaría de Gobernación. En mis tiempos, no sé ahora, ahí estaban los talleres de impresión del Diario Oficial de la Federación. Ibas y comprabas ahí tu ejemplar. Cuando las empresas pues no eran fuertes o las empresas pues a lo mejor no querían gastar en la suscripción al Diario Oficial, entonces era la única forma. Ya que andas por allá o que vas a ir al centro, que te den más dinero y tráete al Diario Oficial, es más, tráete 2, 3 ejemplares. Y el Diario Oficial a veces, cuando aparecía la miscelánea fiscal, olvídate, era un librote, era un periodicote, permítame la palabra periodicote, grandotote, permítame la palabra periodicote, grandotote, haciendo unos pleonasmos horribles, en donde tenías que andar cargando ahí tus ejemplares. Y en caso de que no encontrabas, te tenías que ir hasta Bucareli, ahí al metro Cuauhtémoc, si no mal recuerdo, bajarte e irte caminando al de Gobernación y comprar tu copia, digo, tu ejemplar. Y también casos más extremos, que llegara a que no había, porque sí se daban los casos, Te ibas ahí a la de Bucareli, a la Biblioteca México, te metías a la hemeroteca y le hablabas al jefe, buscabas tu teléfono público, no había celulares, tus monedas de 20 centavos o no recuerdo, le echabas ahí, jefe, pues no encuentro el periódico en el Diario Oficial, pues vete a la biblioteca, pídete el ejemplar y fotocopia la parte adicionada a tal punto donde aparece esto y fotocópialo y tráetelo. Ahí te ibas. Cuenta que ser abogado es andar en la calle, andar de una oficina a otra oficina, andar de un lugar a otro lugar, para conocer las instituciones, para precisamente, no, a mí no me duermes. Los juzgados están a tal hora abiertos, ahí hay una oficialía, está esto, etcétera, etcétera. Bueno, actualmente el derecho familiar es una rama parte del derecho civil, regulada por los códigos civiles. Sin embargo, la tendencia es separarse y convertirse en una rama independiente o autónoma del derecho civil, reglamentada por sus propios códigos de lo familiar, como es el caso de los estados de Hidalgo y Zacatecas, y en donde además en la mayoría de las entidades federativas se cuenta con sus propios tribunales o juzgados en materia familiar. Con la Ciudad de México, incluso con abogados de oficio. Entonces la tarea, compañeros, es que cada uno de ustedes me investigue y me lo mande, y después ya acuérdate, ya no me conformo con que me lo mandes. Ya, compañeros, que ahora en el Zoom les pregunto y no me contesten, me dan a entender que nada más copiaron, pegaron y mandaron la tarea, pero que no leyeron. Entonces ya lo que quiero ahora, aparte de que me lo envíes, es que me participes y me digas, porque si no, entenderé que tu tarea le bajaré de valor, porque no me estás mandando, más no me estás estudiando o leyendo. La tarea, por tanto, investígame qué entidades federativas tienen código familiar y qué entidades federativas tienen también juzgados familiares. De hecho, creo que aquí sí la mayoría. Pero, pues no le creas mucho al maestro, porque en este tema no estoy muy actualizado. Es mejor que ustedes me den la información y me digan qué estados de la República Mexicana, bueno, qué entidades federativas, ya es que el término estado ya no es el normal, ya ahora es entidad federativa, cuentan con código civil, con código familiar, y qué estados también tienen ya sus famosos juzgados familiares para atender justamente este tipo de asuntos. Veamos ahora sí el contenido del derecho familiar. El contenido del derecho familiar es vasto, es complejo, es amplio y abarca muchísimos temas o muchísimos aspectos. El derecho familiar te habla del estado civil de las personas, que aun cuando nosotros ya lo vinculamos o lo vimos dentro de lo que viene siendo el derecho de las personas, y te habla también del registro civil.
Y aunque ya también lo vimos, lo visualizamos, aunque sea a grandes rasgos, en la parte primera que es el derecho de las personas. Pero el derecho civil, perdón, el derecho familiar también te abarca lo que es el parentesco, el concubinato, el matrimonio. Recuerda que las concubinas o los concubinos ya también tienen derechos adquiridos. Y los hijos de los nacidos de un concubinato ya también tienen derechos. Ya no es como en mis tiempos donde pues la concubina, el amaciato, ir en amaciato, ya implicaba cierto, no solamente desprestigio moral a la concubina y a los hijos de ellos, sino sobre todo el no tener derechos para poder reclamar o poder exigir al padre o en todo caso y más grave al difunto, bueno, en este caso a lo que él dejó, precisamente por su irregularidad o por su, más que ilegalidad, vamos a llamarle irregular o ilegalidad, de no estar unido en matrimonio como marcaban los cánones de la buena sociedad. El derecho familiar implica también los alimentos, la famosa pensión alimenticia, el divorcio y como te decía, la filiación, la patria potestad, la tutela, la curatela y todo lo que es el patrimonio familiar. Son temas vastos, son temas muy completos. No nada más es la definición, ejemplo, en tu matrimonio están los requisitos dentro del divorcio, los matrimonios, los requisitos implícitos y explícitos, los de fondo y los de forma. Además del divorcio, el divorcio es es la disolución del matrimonio. Pero también el matrimonio puede terminar, no solamente a través del divorcio, sino a través de la nulidad. Se puede pedir la nulidad del matrimonio, que no es lo mismo que el divorcio. E incluso con la muerte de uno de los cónyuges también se acabó el matrimonio. Si uno de los esposos o de los cónyuges fallece, es obvio que el matrimonio pues deja de existir, también desaparece. Y por tanto la persona, el viudo o la persona que queda, como te dije alguna vez, puede seguirse ostentando, es decir, como viudo, o incluso puede ostentarse como soltero. Así tenga 50, 64 o tantos años, puede ostentarse como soltero, porque de hecho ya no tiene cónyuge, y no tanto por situación de divorcio, sino por cuestión de su fallecimiento. Y todas estas figuras han evolucionado. Te pongo un ejemplo para que nuevamente tomes conciencia del Diario Oficial de la Federación y tomes conciencia de que hay que estar actualizados y constantemente renovando nuestras leyes. En mis tiempos solo conocí dos tipos de divorcio y estudié la carrera de Derecho conociendo dos tipos de divorcios. El divorcio voluntario y el divorcio necesario. Es decir, solamente había de dos sopas. O convencías a tu cónyuge en que te diera el divorcio, o lograbas convencerla, persuadirla, mira, mi reina, ya no tenemos nada que, bla, 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 y se divorciaban. O de plano tenías que buscar una causal que marcaba la ley para exigirle el divorcio. Pero si tu cónyuge era una persona honesta, formal, trabajadora, hacendosa, cuidadosa de la casa, de la limpieza, de todo, te atendía y te tenía como rey, atendía a tus hijos, cuidaba a tus hijos, pues como lo que es toda una señora de la casa, pues difícilmente puedes encontrarle una causal para divorciarte. Y entonces en mis tiempos, pues los maestros nos aconsejaban, pues hay que buscarla, hay que provocarla. Hay que hacer que la señora se canse, se fastidie, se choque de uno y acepte el divorcio necesario. Pero también con los riesgos consabidos. ¿Cómo? Pues golpéala, maltrátala, insúltala, humíllala, pero te pide el divorcio. Pero ten cuidado con los golpes porque pues si te extralimitas de los golpes, entonces es la que te va a demandar a ti y no te va a pedir el divorcio. Te va a denunciar inclusive por lesiones y te va a denunciar penalmente y a lo mejor Blanca Nico hasta te anda metiendo a la cárcel. Y con aquel tiempo y quizás como ahora, a lo mejor le da dinero a los judiciales para que cuando te agarren, pues te den tu buena calentada y a ver cómo te va. Entonces te volteaba, como se dice coloquialmente el dicho, se te volteaba algo así que el chirrión por el palito, algo así, se fue la cabra.
La otra, pues paséale, mujeres, llévale mujeres, o que se ve, o que te vea, o que las vecinas le vayan con el chisme, es que vi a su esposo con fulanita, es que vi que su esposo otra estaba entre un lugar en aquel tiempo no pronunciable, non grato para las buenas conciencias, o su esposo constantemente va por una muchacha, la lleva en el coche, etcétera, etcétera, la trae. Entonces provócale que ella se enoje para que ella te pida el divorcio, te dé el divorcio. Pero también tenías el riesgo de que te ponía a demandar, denunciar por adulterio, por bigamia, adulterio más bien. Entonces te podía voltear otra vez el chirión por el palito y entonces te metías otra vez en problemas. No le des gasto, no le des dinero, dale muy poco. En fin, esas eran las consejas que nos daban algunos abogados, precisamente por la terrible situación de que, pues no hay forma. O sea, la única forma es, o la convences, logras persuadirla, o de plano, siendo un cónyuge o tu contraparte intachable, buena conducta, buena ama de casa, trabajadora, hacendosa, buena madre de familia, buena madre para los hijos, etcétera, pues no hay de dónde. O sea, ¿cómo carajos te quieres separar, divorciar? No hay forma. Ahora salte de la casa, pues no puedes demandar por abandono de hogar, porque el que salió fuiste tú, no fue ella, ¿sí? Porque quien salió de la casa, sería lo absurdo, sales de la casa, dejas de convivir con ella y la demandas por abandono de hogar, si el que abandonó el hogar fuiste tú y no fue ella. Y mientras ella dice, pues no te da el divorcio, y no te va a demandar por abandono de hogar, pues es obvio que tú no puedes demandar abandono de hogar como causal para esto. En fin, jóvenes, el derecho con estos casos te digo cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado y cómo se seguirá transformando. En mis tiempos difícilmente, imposible, mejor dicho, que pudiéramos concebir una familia con dos personas del mismo sexo, dos varones y dos mujeres, con sus hijos adoptados y que los podemos entender como una familia. Una cosa es la familia y otra cosa es el matrimonio. El matrimonio de plano está prohibidísimo, o de hecho no existe entre personas del mismo sexo, porque por naturaleza y por definición el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, de dos personas de sexo diferente. Entonces, con esa definición, difícilmente podemos hablar de matrimonio de homosexuales o matrimonio de lesbianas, porque por definición el matrimonio es la unión de dos personas de sexo diferente, la unión de un hombre y una mujer. Y en este caso, pues no se da la situación de que sean personas de diferente sexo. ¿Y qué es lo que vas a vivir tú y qué es lo que te espera por vivir tú? Porque tú vivas, compañeros. ¿Qué es lo que vas a vivir con estos cambios, transformaciones? Y así como te platico y te cuento lo de mis tiempos, seguramente a lo mejor tú al rato también hablarás de que en tus tiempos de estudiante, pues el matrimonio era así o el divorcio era así. Hoy sabemos que el divorcio, al menos en Estados Unidos, son 4 diferentes tipos de divorcio. Hoy el divorcio fácilmente se te da. El incausado sin causa, o sea, no hay causa. Yo no tengo nada que reprocharle a mi cónyuge, simplemente ya no quiero seguir el matrimonio, ya no deseo. Con eso es suficiente. Con que simplemente tramites un divorcio incausado, sin causa, sin motivo, sin razón alguna. Simplemente pues ya no quieres seguir unido, ya no quieres mantener ese vínculo. En los 4, pues puede haber la famosa junta de aveniencia para tratar de conciliar, de reconciliar, para tratar, como te dije hace rato, pues de mantener la familia. Dada la importancia que tiene la familia en sus integrantes, porque querramos o no querramos, pues siempre la separación de padres, pues sí pega a los hijos. Yo he estado con adolescentes o con jóvenes que siendo ya gente, pues joven, gente con criterio, resiente la separación de sus padres. Y es que ya son jóvenes, ya son personas que han vivido, que han experimentado en cierta forma la vida, resienten ese trancazo. Imagínate en un niño que está tomando conciencia de la vida, conciencia de las cosas,
moralmente, psicológicamente, cómo le pega, cómo le golpea la separación de sus padres. O sea, no es fácil, no es sencillo. Y si les pega psicológicamente, moralmente, pues ellos pueden mantenerse ciertos recelos, ciertos traumas, ciertos complejos, ciertas situaciones, que aunque dice la psicología, conscientemente se me olvidaron, conscientemente no me acuerdo, mi subconsciente los tiene ahí guardaditos y en cualquier momento podemos explotar. Y en cualquier momento, entonces, el ser humano cambia en su comportamiento, en su forma de ser, por los recuerdos que inconscientemente guarda, que inconscientemente mantiene. Por eso el derecho familiar se ha tratado o se cuida en todos los sentidos, todos los aspectos, y sus instituciones van con ese fin. Ejemplo, en mis tiempos, reitero además, la concubina, pues no. Ahora, los hijos nacidos fuera de matrimonio, de una relación en ese tiempo ilícita antes de mis tiempos, pues se hablaba despectivamente del hijo como el hijo bastardo. Y tengo entendido que así se les ponía, hijo bastardo. Entonces, imagínate un acta de nacimiento donde dijera que tú eras un hijo bastardo, pues obviamente sí repercutía. Si hoy los jóvenes se ríen por nuestros nombres, porque se dan cuenta que, oye, tú también te llamas Crisóstomo. Nosotros te conocemos como Mario, pero ya vi tu acta de nacimiento y también es Crisóstomo. Imagínate que al rato se enteraran que en nuestra acta de nacimiento dice que somos hijos bastardos. No, pues olvídate. Entonces todo esto va con la intención de que entiendan la importancia de la actualización del derecho, del diario oficial, del estudio del derecho. Ya ve mentalizando los conceptos, ve mentalizando las definiciones, dilo a tu manera, no tengas una memoria mecánica, una memoria dinámica que tengas en tu mente ágilmente todos los conceptos, artículos, cada vez va ampliando tu conocimiento. Tiene derecho mercantil, derecho laboral, derecho administrativo, derecho constitucional, garantías y amparo, juicio y amparo, derecho penal. Y todos los conceptos y temas que estamos manejando hay que aprender los jóvenes, hay que tenerlos en la mente, porque cuando tú hables con alguna persona, obviamente de tu carrera, un abogado, un juez, un ministerio público, hay que saber a qué se refiere cuando emplee este tipo de conceptos. Pues jóvenes, felizmente hemos terminado nuestra clase, se acabó nuestra clase, nos vemos dentro de 8 días, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom. Ahí tienes unas tareas, así de que las vamos a recordar en Zoom para que no se te olviden. Y otras más, nos vemos nos vemos en unos segundos en Zoom.